Hola, soy Lore, los extraño un montón y volví después de darme un tiempo. Muchas cosas han cambiado, pero decidí volver para quedarme, crear muchos videos y crecer juntos. Conocido por ser uno de los diseñadores más vanguardistas y abstractos, Rick Owens se ha ganado su fama gracias a su increíble creatividad, llevando los límites de la moda a nuevos y oscuros niveles que le han dado origen a su apodo. Esta es la pequeña pasarela y en este video te estaremos hablando del genio creativo de Rick Owens. Quédate hasta el final para saber el porqué de su apodo de El Señor de las Tinieblas de la moda. Richard Saturnino Owens, más conocido como Rick Owens, nació el 18 de noviembre de 1962. Era hijo de John y Concepción Owens. Owens era originario de Porterville, California, donde creció en una familia tradicional y católica. Su carrera en el mundo de la moda fue totalmente inusual desde el comienzo. De hecho, tuvo unos inicios difíciles como también muchas historias de éxito. Cuando Owens se graduó del instituto, se trasladó a Los Ángeles para estudiar pintura durante 2 años en el Otis College of Art and Design, para después inscribirse en clases de patronaje y drapeado en el Los Angeles Trade Technical College. Gracias a eso, empezaría a trabajar como cortador de patrones para copias de prendas de diseñadores. De hecho, es un comienzo muy irónico en el mundo de la moda, pues hoy en día es uno de los diseñadores más copiados de su generación. El propio Owens explicó sus inicios en el mundo de la moda de la siguiente manera. Siempre he vivido en el sur de California. Crecí en Porterville, que está al lado de Bakersfield. Me fui a Los Ángeles para ir a la universidad en Parsons, pero no me gradué. Dejé la escuela de arte, estudié Bellas Artes allí durante 2 años, pero era demasiado caro y no veía un trabajo por delante, un trabajo de verdad. Así que fui a un programa de 2 años en una escuela de comercio para aprender a confeccionar patrones con todas esas mujeres coreanas. No crecí en la industria como Marc Jacobs en Halston. Acabé trabajando para empresas de imitación en Los Ángeles. Me dediqué a hacer patrones durante años. A finales de los años 80 conocería a quien sería su socia, musa, colega y esposa, Michelle Lamy. Lamy lo contrató como patronista para su propia marca. Se conocieron a través del entonces novio de Owens y en 1990 empezó a trabajar en el equipo de diseño de la marca. Para ese momento, ella vivía en Los Ángeles y Owens trabajaría para la empresa de Lamy durante 2 años antes de que comenzaran un romance. Owens acabó dejando a su novio mientras que Lamy dejó a su marido. Este romance estaría lleno de excesos en sus primeros años como pareja. Un perfil publicado en 2008 en The New Yorker describió la primera parte de su relación de la siguiente manera. Owens y Lamy bebían y consumían drogas de forma prolífica, inspirados en parte por los músicos de rock que admiraban, Iggy Pop, Keith Richards y David Bowie, dijo Owens. Es la idea del exceso y la frase, una vela que arde por los 2 extremos puede ser más corta, pero arde más brillante. Lamy, dice Owens, era una bebedora entusiasta, pero nunca profundizó tanto como yo y era la que llamaba a las enfermeras privadas cuando me ponía demasiado mal. Desde entonces, ambos han permanecido limpios durante más de una década y han entrelazado sus vidas personales y profesionales. En 1994, Rick comenzó su propia marca vendiendo ropa femenina únicamente a Charles Galley. Galley dirigía la que era la boutique más vanguardista y moderna de Los Ángeles en aquel momento, convirtiéndose en la primera de la ciudad en llevar Versace, Mugler y Margiela. Rick comentó sobre Galley: fue el mayor comprador del mundo de la primera temporada de Margiela. Yo le enseñé mis prendas primero, las compró y pagó por adelantado. En 2001, Rick Owens buscó el crecimiento mundial y firmó un acuerdo de distribución con Eobuchi Associati, que supuso el traslado de la producción del diseñador a Italia. Tras sufrir un robo a punta de pistola en Los Ángeles, la pareja se instaló en el Chateau Marmont y allí estuvo 1 año. Owens dice de Los Ángeles: nunca volvimos a sentirnos cómodos allí después del robo. Ellos no se demorarían en seguir a la empresa a Europa, instalándose en París en 2003, donde aún permanecen. Además, por aquellos días, Owens fue nombrado director creativo de Revlon.
un fabricante de pieles francés fundado en 1723, por lo que ya viviendo en el país empezaría a desfilar en la Semana de la Moda de allí. Owens trabajó en el diseño de la casa hasta 2007. La primera presentación de Rick Owens tiene lugar durante la temporada Primavera-Verano 2002 de la Semana de la Moda de Nueva York, después de que Kate Moss fuera fotografiada con una chaqueta de cuero de Owens en el Vogue francés a principios de ese año. El Vogue americano patrocinó el evento con el apoyo de Anna Wintour. En esta misma pasarela, el CFDA reconocería al diseñador su trabajo, ganando el premio Perry Ellis al talento emergente de 2002. En aquella pasarela, Owens empezó a trabajar con el estilista Panos Japanese en esta exposición. Desde entonces, Japanese ha trabajado en muchas presentaciones de Owens. Ese mismo año, Owens empezó a expandirse hacia la ropa de hombre, como se pudo ver en la colección de Primavera-Verano del año 2003. Eran los primeros días en los que el hombre moderno caía bajo el hechizo de culto de Owens. Poco a poco, las que pronto serían sus firmas, vistas en chaquetas de gasa, blazers de hombros afilados y predecesores del pot short, estaban tomando forma claramente. La primera tienda insignia de Rick Owens se abrió en París en 2006. Después se han abierto tiendas en Londres, Milán, Hong Kong, Tokio, Seúl, Nueva York, Miami y Los Ángeles. Si bien los diseños de pasarela de Owens le han otorgado una justificada fama entre entusiastas y seguidores casuales por igual, una de las prendas que ha contribuido a su mayor popularidad son sus zapatos, las Dust to Later Dunk, llamadas así por la colección de primavera-verano de 2006 del mismo nombre. Fueron uno de sus diseños más famosos, dando inicio a lo que se convertiría en una serie de zapatos muy apreciados y muy polémicos. Tras una disputa con Nike y una posible demanda, se hicieron cambios en la silueta a lo largo de los años, lo que dio lugar a la zapatilla pilar de Rick Owens, la Geo Basket. En 2007 recibió el Premio Nacional de Diseño Cooper Hewitt, así como el Premio Rule Breakers del Fashion Group International. En 2010, la marca se expandió lateralmente con el lanzamiento de una colección de muebles. La línea de muebles debutó en Berlín, inspirándose en el arte de Eileen Gray y en el hormigón rugoso de los skateparks de California. Su colección de muebles Prehistoric se estrenó en la galería Carpenter's Workshop de Londres con una oferta de 7 piezas. Como se preveía, la paleta de colores se limitaba a 2 opciones, blanco o negro. La selección era otra extensión de los diseños de pasarela de Owens en el ámbito cotidiano, con materiales como hueso de buey y el alabastro, que se complementa a la madera petrificada, profunda y oscura. La colección de muebles se ha expuesto desde entonces en el Museo de Arte Moderno de París, el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles y en el Carpenter's Workshop Gallery en Londres. El mayor éxito y colaboración de Owens apareció en el año 2013, anunciando el inicio de una asociación de varias temporadas con el gigante alemán de las zapatillas Adidas. Al igual que Yohji Yamamoto y Raf Simons, Owens diseñó zapatillas de temporada, creando nuevos modelos, reimaginando los clásicos de Adidas e incorporando la entonces nueva tecnología de las zapatillas en su calzado, que se cruzaba con los temas de sus propias colecciones de pasarela de temporada. La línea de colaboración llegó a su fin en agosto del 2017. En 2014, el Señor de las Tinieblas celebraría el aniversario número 20 de su marca, aportando un giro inquietante, con 4 escaparates y una zona comisariada que no solo ofrece una selección exclusiva, sino también una escultura de 35 pies del propio Owen en el exterior. Las presentaciones en pasarela de Owens han aumentado en espectáculo, subversión y reputación. La colección de ropa de mujer Primavera-Verano 2014 de Owens, Vicious, contó con un equipo de bailarinas de step con miembros de las Zetas, Washington Divas, Soul Steppers y Momentums, que recorrieron la pasarela. Owens sigue desafiando los estándares de belleza aceptados, pero esta vez lo hace sin modelos tradicionales. Las chicas llevaban prendas utilitarias mientras pisaban y posaban con movimientos fuertes y agresivos.
Su controvertida presentación Otoño-Invierno 2015, apodada Esfinge, acaparó todos los titulares de París en enero de ese mismo año. En la colección, las prendas se cubrieron intencionalmente para revelar la desnudez masculina frontal. Cada modelo fue elegido cuidadosamente en función de su altura y proporciones para que la tela no revelara ni mucho ni poco. La ropa tenía un ojo de buey sobre la ingle de los modelos, inspirándose en el escenario de un submarino de una antigua película francesa. Los picots estaban cortados con mantas, uno de los cuales tenía una espada de capa de alta costura y otro tenía óxido submarino, símbolo de la decadencia. Los jerseys de punto de cable se estiraban hasta formar una pieza de cuerpo entero. Las siluetas eran largas por delante y de corte alto por detrás. Owens ha demostrado una capacidad constante para tomar el mando del Palace de Tokio en sus últimas colecciones, incluidos los desfiles de Primavera-Verano 2018 y Primavera-Verano 2019. La colección Primavera-Verano 2019 hace referencia a la arquitectura constructivista, principalmente a la bíblica Torre de Babel y a la Torre de Tatlin. Las geometrías de Owens sirvieron para enfatizar su afecto por el constructivismo ruso, que se puede ver en las rayas atrevidas, las disecciones angulares de las camisetas, las capas y abrigos barridos en forma de poliedro que tenían la cualidad sacerdotal de Owens en su momento más optimista. Hay múltiples colecciones e innumerables piezas clásicas en su archivo. Pero la conclusión más importante es que no hay que subestimar el impacto de Owens. Owens fue el centro de una exposición en la Triennale di Milano en 2017 para conmemorar sus 20 años de excelencia artística, llamada Subhuman, Inhuman, Superhuman. En el folleto de la exposición, Owens caracterizó su trabajo de la siguiente manera: yo pondría heces negro y brillantes en el paisaje blanco de la conformidad. Escribió esta línea descaradamente ampulosa hace más de 20 años y es un resumen muy simplista de lo que me propuse inicialmente. Con el paso de los años, este desafío se suavizó hasta convertirse en una expresión más tierna. Si puedo desdibujar ligeramente los rígidos parámetros de lo que se considera bello o estéticamente aceptable, habré cumplido con todo el potencial que tenía para hacer una contribución positiva en este mundo. Fuera del mundo del arte y de la moda, Rick Owens pudo ampliar su público en el año 2005 lanzando su marca DRK DSHDW. Centrada en el streetwear, llena de denim y productos básicos más asequibles, esta marca es una magnífica oportunidad para que todo tipo de personas experimenten la visión estética de Owens, que a menudo reinterpreta sus propias colecciones de pasarela. Las zapatillas de deporte, como las icónicas Converse tipo Ramón, se ven con frecuencia en esta línea secundaria, alcanzando un estatus de culto por derecho propio. El estilo de humor seco de Owens oculta su astuta visión comercial. Según sus propias palabras, me llevaría 10 años quemar toda la estructura, aunque me volviera loco durante 5 años. Todavía habría mucho en el archivo para vender. Pasarían otros 5 años antes de que la gente se diera cuenta de lo que estaba pasando y todo se derrumbara a su alrededor. Incluso si Owens lo quemara todo, estamos seguros de que sería una fiesta increíble, horrorosa y extraña, independientemente de lo que se piense de la ropa de la pasarela. Rick Owens sigue siendo para muchos el mejor de la historia en cuanto a moda gótica se trata. Una estética moldeada por las películas de Hollywood en blanco y negro de los años 30 y por la crudeza de un extremo decadente de Hollywood. Su enfoque gótico es una combinación de moda y ropa deportiva con un diseño de género neutro en el color más de moda de la temporada, siempre el negro. Su fama de culto hace que sus diseños puedan verse en cualquier lugar, desde los estantes de tiendas oscuras hasta los atuendos de los principales nombres de rap como A$AP Rocky. El estilo de Rick Owens ha sido descrito como el glamour se une al grunge. Él mismo lo describe como una apreciación de la angustia adolescente sin tener realmente la angustia. Por todo esto y mucho más,
Rick Owens se ha ganado el merecido reconocimiento por todos los apasionados de la moda. El Señor de las Tinieblas ha dejado una negra y hermosa mancha en la historia de la moda, que no podrá ser borrada ni con lejía. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comenta. Y si no te gustó, comenta por qué no te gustó. Chau, chau, nos vemos en una próxima.